de una serie de criterios. Pero dentro del ámbito universitario, ¿cómo se está viendo esto? Nos acompaña el doctor Alex Cabello. Doctor, quiero agradecerle por haberse puesto en contacto con nosotros. Hablamos de este tema muy temprano en la mañana, con algunos criterios que nos parece muy importantes dejarlos en la opinión pública. Ya está al aire, doctor Cabello. Un gusto saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días, John. Agradecido primero por la cobertura. Segundo, manifestar mi profunda admiración por usted. Creo que muchos profesionales, la mayoría de los que ahora estamos entrando en la etapa de la adultez, hemos crecido mirando su programa, el famoso Que No Me Pierda, y ha sido también inspiración usted para muchos que ahora nos dedicamos ya sea a la labor de la investigación, del periodismo, etcétera. De verdad, mi profunda admiración. Si yo volviera en el tiempo, le diría al niño de 8 o 10 años que miraba su programa que un día usted me iba a entrevistar, no me lo creería. De verdad, doctor, muchísimas gracias, doctor. Tomo de la manera más humilde estas hermosas palabras que usted expresa hacia estos años de servicio en el tema de la comunicación. Muchísimas gracias. Doctor, a ver, recibí mensajes como estos. Se admiran tanto por lo de la docente que terminó tratando así a sus estudiantes, pero no es el único caso, hay más. Y durante años. Y esta docente está decenas de años en la universidad y nunca le hicieron nada, nadie se atrevió a denunciarla, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir que hay una especie de impunidad a esta clase de actos docenciales en las universidades? Doctor, ¿qué información tiene sobre este tema? Usted fue dirigente también universitario, tengo entendido. Pero claro que sí, John, sabe, y como ustedes tienen una transmisión vía Facebook, y yo me atrevería incluso a solicitar a universitarios, ex universitarios, que puedan confirmar mis siguientes palabras. Estos hechos de vulneración de derechos de los estudiantes es algo completamente normal. Y déjeme decirle algo, John. Usted, como se dice coloquialmente, básicamente ha alterado el avispero en donde están ocultados. Déjeme decirle eso, porque el tema, la discusión sobre la autonomía universitaria, el tema de los docentes, el tema de los derechos de los docentes y de los estudiantes es un tema completamente delicado, tanto así que nadie lo quiere tocar. Por eso cuando el gobierno hace declaraciones sobre el tema de la autonomía universitaria, inmediatamente la universidad sale en defensa de esta, y es precisamente para poder mantener los privilegios que tienen en ella. Antes, creo necesario, John, poder aclarar a la población, de repente a la comunidad académica, docente que nos están escuchando. Yo he sido dirigente universitario en la Universidad Mayor de San Simón, en la gestión 2012 para adelante hasta el 2015, cuando ya había salido de la universidad. He llegado a cargos muy altos como congresista nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, y actualmente soy abogado. Tengo una maestría en Derecho Internacional Público gracias a una beca en Brasil, y estoy cursando mi doctorado, así que todo lo que voy a decir está completamente fundamentado. Además que soy investigador. Así que, John, aquí preparado para lo que usted quiera conversar. No sé si va a ser amplio, porque de verdad este tema merece profundo, pero profundo análisis sobre un hecho que de verdad tiene que ver con todos los bolivianos. Estamos hablando de la educación superior, de un bien público que mantienen los bolivianos. Doctor Cabello, a ver, a mí se me enchina la piel cuando alguien viene y me dice, ¿qué hacemos con la docente? O sea, se siembra un antecedente para que estas cosas no ocurran en el ámbito de la educación, y sale esta palabra, autonomía universitaria. A ver, ¿qué camino cree usted? Porque claro, los criterios que acompañan son años, no es el único docente. ¿Qué está pasando dentro de la universidad cuando hay esta clase de casos, doctor? Primero voy a empezar contando una experiencia de mi época de dirigente. Yo atendí en mi época de dirigente 2 casos que me llamaron la atención, y los 2 tenían que ver en mi carrera. El primero era en segundo año con una materia sobre derecho civil, en el que el docente vendía unas fotocopias de 5 hojas como una prueba hacia el estudiante.
Bueno, esto no tenía ninguna relevancia hasta que te enterabas el precio. Cobraba 35 bolivianos por estudiante, una copia de 5 hojas, en el que el estudiante tenía que desarrollar su práctica y entregar la siguiente clase, y eso tenía un valor de 5 o 10 puntos. Entonces, cuando me llegó esa denuncia, lo primero que yo hice fue accionar el mecanismo ante el Consejo de Carrera, porque la gente debe entender que la universidad y las facultades tienen organismos legislativos, si así lo quieren denominar, que van en el siguiente orden. De una carrera es el Consejo de Carrera y a nivel facultativo es el Consejo Facultativo. Y de ahí en adelante el superior sería el Consejo Universitario, que es el que toma las decisiones a nivel central. Cuando yo llevé este caso al Consejo de Carrera no le dieron importancia, por lo que tuve que ir hasta el Consejo Facultativo. Cuando llegué al Consejo Facultativo yo hice un cálculo de cuánto este docente llegaba a recaudar cada mes. Y la cifra para ese entonces era de 14.000 bolivianos por grupo. Y este docente daba clases aproximadamente en 4 grupos, tanto en la mañana como en la tarde. Si en cada grupo recolectaba 14.000 bolivianos por mes, imagínense cuánto hacía en los 4 grupos. Cuando yo hice notar esto, solicité que este caso sea llevado ante la Contraloría y sea instaurado un proceso penal. Lamentablemente, el Consejo Facultativo lo único que hizo fue llamar la atención al docente y solicitarlo que no lo vuelva a hacer, porque está en contra del principio académico, etcétera. Y así, el docente se limitó simplemente a emitir una carta pidiendo disculpas y no se supo más del tema. Y es lo que estaba realizando aproximadamente en los últimos 2, 3 años. El siguiente caso, así como la docente de Tarija vendía ropa, creo, por nota, el siguiente caso viene con otro docente, ex juez de Cochabamba, que vendía libros a favor de notas. Y eso me pasó personalmente. Solo que este docente no contó con que yo tenía amigos en la dirigencia y todo aquello, y yo mismo era dirigente, tuvo la mala suerte de cruzarse conmigo. ¿Cómo funcionaba esto? El primer parcial reprobaron absolutamente todos, con y sin motivo. Las únicas personas que habían aprobado el examen eran 2, 3 señoritas que tenían simpatía con el docente. Cuando salen las notas de reprobación, el docente, con un ánimo de alma caritativa, sale y dice: alumnos, yo les voy a ayudar, pero así como yo los voy a ayudar, ustedes también tienen que hacerlo. Y más que todo es para motivar su educación. Aquí tienen un libro que estoy sacando y lo voy a vender por 30 bolivianos por 10 puntos. En ese momento, John, usted debe entender cuál es la necesidad y el nerviosismo de los estudiantes, y accedieron a comprar. Accedieron a comprar y automáticamente tuvieron los 10 puntos. El siguiente parcial pasó lo mismo, solo que esta vez era para un seminario, un congreso que no recuerdo, y en esta ocasión yo ya me fui otra vez ante el Consejo Facultativo. El Consejo Facultativo actuó de la misma manera, no hizo absolutamente nada más que decirle: docente, no vuelva a hacer esto, por favor, y ya. Estábamos hablando de sumas cuantiosas de dinero, y si esto pasaba en una facultad, pasaba en las demás facultades. Ahora, el tema del respeto, John, lamentablemente es algo que se ve todos los días en la universidad pública. Y los docentes, no todos, aclaro, se confían y se amparan en 2 cosas. El primero, en la autonomía universitaria, y el segundo, en los favores políticos que cometen o a los que son beneficiados, gracias a los decanos, directores de carrera, etcétera. Sin dejar mentir, John, yo puedo hablarlo. En mi facultad, la Facultad de Derecho de San Simón, la mayoría de los docentes, en la época de un decano de apellido Arce, que después fue incluso descubierto infraganti por un caso de extorsión, la mayoría de los docentes ingresaron por favor político. Y a causa de eso tuvimos el conflicto más grande en San Simón, allá por el año 2015, que mantuvo la universidad cerrada por más de 5 meses. ¿Se da cuenta? Doctor, Todo, perdón, estoy azorado de todo lo que me está contando. No, John, lo que pasa es que esto es algo común en la universidad A ver, pública. es algo común insultar
¿Es algo tratar a los estudiantes de esa manera? ¿Es algo común vender ropa, vender fotocopias como si fueran libros, Y vender transar seminarios por también. notas en la universidad? ¿Esto es algo común? Y también vender seminarios, John. También el de decir, y no solamente eso, con esto te vas a quedar más asustado. Antes, cuando no había pandemia, en la época electoral, obviamente aparecía el docente tal, el docente cual, para hacer campaña para ser director de carrera, decano, etcétera, ¿no? Y como el voto de los docentes tiene mayor validez ahí, los docentes se ocupan de hacer grupos políticos. Vale decir que es un grupo de estudiantes, las chicas más bonitas, todo, que se ponen la polera de color rojo, de color amarillo para hacer campaña política, y por eso tienes puntos. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío. A ver, doctor, cuando uno va y dice, a ver, ¿qué va a pasar ahora? El Ministerio de Educación No, puede no, entrar a la universidad, le ponen pero, la cosa de la autonomía ahí, le dicen autonomía universitaria, pero me dice que el pero trasfondo incluso es político, eso entiendo. Pero John, lo que tú estás queriendo hacer ahora es habilitar una marcha en defensa de la autonomía. Cuando la universidad pública y las autoridades escuchan Ministerio Público, Ministerio de Educación, Contraloría, cualquier institución del gobierno, inmediatamente salta autonomía, autonomía y salen a marchar y todo eso. Pero eso está mal. ¿Por qué? Malentienden la autonomía universitaria como una cuestión de pequeño Estado. Si nos referimos a la Constitución Política del Estado, ¿qué dice el artículo 92? El artículo 92 dice, y permíteme ser claro con esto, John, las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía, y la autonomía consiste en ¿qué? En la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, y elaboración, aprobación de estatutos, etcétera. En eso consiste la autonomía. Pero malentienden este principio con el hecho de que pueden hacer todo lo que les venga en gana y sin que nadie les controle. Yo te voy a dar otro dato más, John. Eh, San Simón creo que fue una de las primeras universidades de tener matrícula cero, porque en otras universidades la matrícula se cobraba o se cobra entre 300, 500, 600 bolivianos, no sé. En San Simón la matrícula cuesta 14 bolivianos para las carreras anuales y 7 bolivianos para las carreras semestralizadas. Ahora, ¿dónde va ese dinero? Según la matrícula que te venden, ahí hay un pequeño detalle, te dice, este monto va para tu gremio, centros de estudiantes, full y CUP. Y este otro monto va para, no sé, un gasto administrativo más. Claro, en un estudiante eso no se hace mucho, pero en más de 10.000 estudiantes te das cuenta cuánto dinero es, John, lo que administran los centros de estudiantes, la FUL y la CUP, y nunca hacen un detalle de esos gastos. Actualmente la CUP está a manos no de un estudiante, está a manos de un señor de más de 40 años. ¿Te das cuenta? Y si ese monto en San Simón es así, imagínate en otras universidades donde la matrícula es más alta. Y de esos dineros nunca se sabe nada. Es por eso que el tema político juega mucho aquí. Ahora, doctor, ¿qué avisora usted pase con la gente que da la cara y dice, yo no aguanto esta clase de cosas y denuncie el comportamiento de estos docentes? ¿Qué puede A pasar? eso, ¿Qué va a pasar? en uno de los videos que se publicaron, hay dos factores. En uno de los videos que publicaron, hay una estudiante que está denunciando y por detrás se escucha la voz de una estudiante también que le dice, cállate ya. Eso es lo malo. Los mismos estudiantes están en contra de los estudiantes que reclaman los derechos. Ahora, ¿qué va a pasar con este caso? ¿Qué podría suceder? Obviamente que va a haber intimidación hacia los denunciantes. Es lo más claro, porque también esa persona ha sacudido el avispero de la universidad. Porque como te digo, estos casos son completamente normales en la universidad pública y es algo que se debería de acabar. ¿Qué va a pasar? Yo me enteré ayer, no sé si será verdad, John, y me gustaría que me aclares tú, que el rector creo que había cesado del cargo a la docente, no sé si eso es correcto, algo así leí. Eh, Esto no va a prosperar. He visto muchos casos en los que se dice que la van a alejar del cargo, que le van a quitar la carga horaria, etcétera. Eso no va a Doctor, prosperar. perdón, nuestro periodista Daniel León en Tarija, ayer logró hablar con el rector de la universidad en Tarija. Vamos a ver, por favor, qué dijo el Claro. rector. A ver, escuchemos un segundito. Escuchemos y veamos.
Bien, inicialmente queremos decirles a ustedes que hemos enviado una carta al señor vicerrector para que tome todos los recaudos en cuanto a lo que nos pedía de información la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, pues por supuesto, el señor decano interino, el doctor Eder Ortiz, nos hizo conocer de que existía una denuncia desde hace bastante tiempo y esa denuncia había sido sobreseída en ese momento. No nos hizo conocer ninguna denuncia temporal, digamos, de este último tiempo. Sin embargo, nosotros tampoco queremos dejar en indefensión tanto a los denunciantes como a la denunciada y por ende hemos tenido que sacar una resolución rectoral desde este despacho donde nosotros solicitamos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas derivar de oficio a la Comisión Jurídica de la Universidad las denuncias presentadas en contra de la mencionada docente. En un artículo segundo disponemos para garantizar, por supuesto, la seguridad tanto de las denunciantes como de la denunciada y garantizar que no va a haber ningún tipo de obstaculización, disponemos que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas adopten las medidas necesarias para el alejamiento temporal de la doctora denunciada de las materias que imparten la gestión 2002-2021. Mientras dure el proceso de investigación y o proceso universitario, debiendo para el efecto asignársele otras funciones docentes a la mencionada docente. Ustedes deben estar completamente convencidos que la universidad es autónoma y por lo tanto tiene procedimientos para alejar a los docentes y no se puede alejar a los docentes sin previo proceso universitario. Okay, hay un proceso interno, dice el rector de la Universidad de Tarija. A ver, y ha mencionado la palabra autonomía. La alejan temporalmente, le van a dar otras funciones, la ponen a buen recaudo a ella, imagínense. Le puede pasar algo de repente a la rectora, yo creo que, bueno. Pero a ver, ¿cómo es esto de ese proceso interno, doctor? Tengo un par de minutos para terminar la entrevista. Adelante, por favor. Sabes que un par de minutos no va a ser suficiente, pero voy a hacer lo más rápido posible. Evidentemente hay mecanismos internos, que sería el proceso de justicia universitaria. No sé si Mijael Saracho la tendrá, porque San Simón no la tiene, y esto ha sido causal de que muchos alejamientos de cargo y todo queden en nada, porque por principio de litispendencia en un proceso penal solicitan que sea el de justicia universitaria quien sustancie este proceso. Y si te das cuenta, aquí lo que están haciendo más es proteger a la docente que a los estudiantes. O sea que cuando se calmen las aguas, como se dice coloquialmente, ella va a volver al cargo y va a seguir. La verdad, John, yo te pediría, si fuese posible, analizar este tema con mayor profundidad, porque la verdad hay temas muy importantes que tratar, el tema de posgrados, el tema del seguro universitario de salud, el tema de las elecciones en rectorado, el tema de las becas, el tema del favoritismo en becas de posgrado para dirigentes universitarios, etcétera. Es un tema muy increíble para analizar. Y yo te digo, quien se dedique a hacer una investigación periodística sobre este tema va a encontrar material que le puede dar lugar a 2, 3, 4 semanas de programación, mi querido John. Doctor, le tomo la palabra, lo vuelvo a llamar para esos otros temas. Muchísimas gracias por esta entrevista en Fides por hoy. Un último favor, John. Sí, mire, adelante. Este año, el exsecretario de la Universidad Mayor de San Simón, Rolando López Hervás, escribió un libro que se llama Antimemorias de Conflictos sin Fin. El primer y segundo capítulo de este libro habla precisamente sobre todo lo que tiene que ver el factor político en la Universidad Boliviana. Habla sobre los conflictos que ha tenido y yo te aseguro que si esto llega a leerlo algún funcionario público, algún fiscal, tendría que iniciar un proceso de oficios de investigación en contra de la Universidad Boliviana, porque la verdad es increíble. La mayoría de los docentes, con esto cierro, John, la mayoría de los docentes, no todos, la mayoría, ejercen el cargo gracias a ¿qué? A que han sido exdirigentes y gracias simplemente a un simple diploma de diplomado en educación superior. La mayoría de los docentes no ejerce o tampoco cumple el rol de investigador académico, que es lo increíble. Te darás cuenta de dónde viene la crisis judicial, principalmente en la carrera de Derecho, mi querido John. Ay, Dios, doctor. Un abrazo, que lo pongan a buen recaudo, doctor Cabello. ¿Ah? Un fuerte abrazo, John. Un abrazo.
Espero tu Muchísimas llamada. gracias, doctor, por estas declaraciones a Fides. Yo me quedo pasmado. 11:17, la pausa, ya volvemos. Estamos presentando